Le pedimos a la Santísima Virgen que supo ponerse en camino, salir de sí, ponerse al servicio, proteger a su Hijo, cuidarle, amarle hasta los pies de la cruz y disfrutar de la gloria de la resurrección, disfrutar de su presencia en el Espíritu Santo, en Pentecostés. A ella le pedimos que nos acompañe para que sepamos discernir cuál es nuestra presencia en medio del trabajo pastoral con los más desfavorecidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Del Evangelio de Mateo, capítulo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pez le dé una culebra? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. Con este marco evangélico, pues comenzamos con esta quinta meditación. Tocar a la puerta indicada. Tocar a la puerta indicada. Lo que significa también medir consecuencias, ¿no? En Mateo se nos presentan tres aspectos que debemos considerar los cristianos en nuestra relación con el otro. La primera es la necesidad de pedir, de llamar a Dios, de tocar su puerta, de dejar en sus manos nuestras necesidades y angustias. Pedid y se os dará. El migrante tiene muchas puertas que tocar, tiene mucho que pedir a Dios, pero también a sus hermanos. Existen instituciones que ayudan a los migrantes, y eso lo sabemos, muchísimas. Algunas son muy eficientes, que se esmeran por solucionar con gran rapidez las necesidades básicas. Otras son bastante más asistencialistas, encargadas solo de aquellas situaciones físicas, materiales, comida, vivienda, cosa importante, pero veremos que quizás no es suficiente. Y no le dan mucha importancia a la oportunidad también autogestionaria del migrante, lo hablamos en la meditación anterior, y los convierten de alguna manera en dependientes de ciertas dádivas. Suena fea la palabra, pero a veces muy real. La Iglesia ha sabido ser una institución que ayuda al migrante sin minimizar su dignidad de ser humano. De hecho, está dentro de nuestros pilares conscientes. Tiene una cara asistencial necesaria, como la de Cáritas, que es el corazón visible de la Iglesia, y lo sabemos. La caridad de la Iglesia se manifiesta institucionalmente en Cáritas. Por supuesto, y en todas vuestras organizaciones, ¿no? Hijas de la Caridad, y tantísimas instituciones, movimientos, congregaciones, asociaciones que hacen tantísimo bien, ¿no? Y su misión está en lograr que la sociedad se haga cargo de sus miembros más débiles y de combatir esta aporofobia. Habéis escuchado de ese término, ¿no? Aporofobia, miedo a las personas pobres. Adela Cortina, filósofa radicada en Valencia, valenciana, pues
Me parece que habla mucho de esto, ¿eh? Lo cual también es una acción pastoral de anuncio hacia la sociedad por la máxima evangélica Mateo 25. Tuve hambre, me diste de comer, pero también fui forastero y me hospedasteis, me acogisteis. No solo se encarga de atender migrantes, sino también a todo aquel nativo, persona pobre, de cualquier país donde funcione. En el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado del año 2018, hace un llamado a 4 verbos que ya seguramente lo habéis escuchado. Para la pastoral con migrantes: acoger, promover, proteger e integrar. 4 patas de una mesa. Nosotros le añadimos una quinta, que es participar, porque de alguna manera la integración requiere de una participación activa. Pero son estos 4 verbos los que el Papa Francisco nos propone, dando espacio para un trato integral y digno de sus problemas, pero también exhortando a la Iglesia a abrir sus puertas para el migrante, porque cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo crucificado, que se identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de su historia. Madre Teresa de Calcuta y tantísimos santos que tuvieron esa mirada compasiva hacia el pobre. San Vicente de Paúl y Santa Luisa, por supuesto. La Iglesia atiende a los migrantes de muchas maneras, además de Cáritas, que vemos que es imprescindible. Por ejemplo, existen parroquias y grupos eclesiales, movimientos, congregaciones, en los que se atienden a migrantes de una nacionalidad concreta, quizás, ¿no? De una comunidad étnica específica. Y lo hacen sacerdotes venidos de otros países, y esto puede ayudar un poco, ¿no? También a tener cercanía por el idioma, por las costumbres, por los códigos culturales, etc. Vemos entonces cómo hay capellanes, incluso, ¿no? De la comunidad china, la comunidad rumana, la comunidad africana. En el caso de Zaragoza contamos con estos hermanos sacerdotes, ¿no? Existe un protagonismo compartido entre la iglesia de origen y la iglesia de destino, pues esta acogida se realiza en la infraestructura de las parroquias existentes. Aquí hay un elemento muy importante y que es necesario. Es comprender las colaboraciones que existen entre las comunidades, entre las diócesis, incluso entre las conferencias episcopales, ¿no? Me refiero a los países, entre países. La cooperación internacional, se puede decir, en este sentido. Hemos tenido la ocasión, y seguramente vosotros también, que sois mucho más potentes, pero hablo desde nuestra experiencia humilde de una parroquia, hemos tenido ocasión de poder colaborarnos entre los migrantes de su origen, o sea, que llegan de ese origen, que son muchos de ellos parroquianos, que eso también es un dato muy importante y muy potente, que lo he tocado lateralmente, pero que creo que merece también una centralidad importante. Muchos de nuestros migrantes, también dependiendo de sus países de proveniencia, ofrecen una fe renovada y fresca. Y esto tenemos que tenerlo también muy presente, porque vienen a aportar nueva evangelización. Y esto requiere de nosotros una actitud como país históricamente destinado, misionero, que ha llevado la buena noticia pues, a todos nuestros países. Eso requiere también de la humildad de entender que esta actualidad requiere de un aire fresco. Y ese aire fresco nos lo pueden dar los hijos en la fe. Ahí os lo dejo. La Iglesia atiende a los migrantes de muchas maneras, ya lo decía. Se puede observar algunas organizaciones de iglesias que trabajan en la pastoral de migrantes, integrando al extranjero y al nativo en grupos y actividades comunes. Un elemento muy importante. La gran posibilidad de trabajar con comunidades específicas, de países específicos, es la gran posibilidad de comprendernos y de acogernos. Pero recordemos, son 4 los verbos. Quizás podemos potenciar el poder acoger a una comunidad concreta, pero puede estar un poco debilitada el tema de la integración. ¿Cómo se puede subsanar? Se puede subsanar con actividades comunes.
actividades entre nativos, autóctonos, llamémoslos como queramos, y las personas que vienen de fuera. Intergeneracionales, interculturales. La interculturalidad parece ser un elemento dinamizador del proceso de evangelización en este momento y en este contexto. Importante también que lo podamos mirar en nuestras estructuras y, repito, en nuestra actitud personal. La acogida de los migrantes que llevan a realizar otros migrantes ya acogidos también lleva un potencial importantísimo. Otro elemento, queridas hermanas, y os cuento de mi experiencia. El voluntariado generado en la Asociación Peregrinos de la Esperanza es un voluntariado 90% migrante. Y son los que ofrecen la acogida y el acompañamiento a sus hermanos. Qué clave potente tenemos. Qué clave potente. Por eso es tan importante cuál es nuestra mirada personal. Si mi mirada personal es de la que tengo todo resuelto y vengo a salvarte la vida, una mirada un tanto soberbia, a mi juicio, o la mirada de que tú también eres extranjera. Una mirada más abajada. Y la presencia de Cristo es una mirada de encarnación. Miremos a ese Cristo, porque Él nos da las claves, como uno de tantos. ¿En qué medida yo me muestro hacia mis hermanos como una de tantas? Creo que es importante a la hora del trato concreto a nuestros hermanos. Y no estoy hablando de que tengamos mala intención. Podemos ser los mismos santos. Pero es verdad que no es lo mismo. No es lo mismo aquel que lleva en su carne el sufrimiento y el desarraigo de la migración, a uno que de alguna manera, no solo por su historia personal, porque ya lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? El tema de mostrarnos como peregrinos, es decir, de mirarnos a nosotros, tener una mirada hacia nosotros mismos, como peregrinos del mundo, ciudadanos del mundo. Esto nos abre un camino evangélico muy distinto al que podemos estar acostumbrados. Es para pensarlo, queridas hermanas. Este tema, yo creo que del voluntariado del que os hablo, 90%, 95% de nuestros voluntarios son migrantes, tienen mucho que ofrecer, muchos de ellos profesionales de sus países, que no pueden trabajar aquí porque no tienen homologados sus títulos, pero que ejercen acompañamiento. Hay educadores, hay psicólogos, hay médicos, hay enfermeros, muy bien preparados de sus países de orígenes, y cómo son capaces de voluntariamente ofrecerse para recibir, acoger, proteger, promover y ayudar a integrar a sus hermanos migrantes. Así como hablo de estos 90%, también tengo que hacer mención del 10%, que es valiosísimo, que es el 10% de las personas nativas, que tienen otra mirada, lógicamente, pero que han comprendido también que todos somos migrantes en la tierra, como decía San Agustín, ¿no? Y esa mirada hacia sí mismos le han hecho dar un vuelco justamente a su voluntariado y comprender que más bien ellos son los que reciben. Cuando escuchamos el testimonio de los voluntarios nativos es precioso, porque es comprender que al final ellos también son acogidos por sus hermanos migrantes. Esta reciprocidad es clave para un acompañamiento a la persona migrante, por muchos motivos, pero uno de esos es comprender que estos otros códigos culturales vienen a enriquecer. En muchas ocasiones se me acerca gente mayor que necesita ser acompañada y me lo dicen expresamente. Quisiera que sea un chico latino, una chica latina, porque en nuestro caso tenemos muchas debilidades, pero una de nuestras fuerzas es que somos personas muy sensibles en el trato, muy cuidadosos en comunicar, muy cordiales, ¿no? Con mucha educación a la hora de hablar, con mucho tacto y delicadeza a la hora de tratar a otra persona, incluso de tratar los conflictos, con cierta afabilidad y con una cercanía, incluso
yo siempre lo digo, somos abrazones, somos tocones, para nosotros la kinestesia es importante, para nosotros el contacto físico es importante, ¿no? Y esto es una gran riqueza a la hora del trato con personas mayores. Por lo cual ha sido un elemento también pastoral muy importante de encuentro intergeneracional entre personas mayores nativas y jóvenes migrantes. La mayoría de la gente que viene migrantes son jóvenes, etapas jóvenes. Entonces, se ayudan mutuamente en este sentido. En este caso somos privilegiados, nuestra parroquia, y yo sé que muchísimas otras más, y yo sé que muchísimos movimientos más de iglesia. Y es que estamos topando dos realidades en las que Cristo se encarna y nos muestra la soledad. La soledad del mayor, la soledad del migrante. Hacer encuentro de estas dos soledades es un gran reto, pero es realmente precioso y da mucho sentido pastoral a nuestra vocación, pastoral y espiritual. Otro aspecto que presenta Mateo, el Evangelio de Mateo, es lo que estamos dispuestos a dar a los demás, especialmente al otro, al migrante. ¿Acaso alguno de ustedes, de vosotros, sería capaz de darle a un hijo una piedra en lugar del pan? Es decir, a veces miramos cómo se da limosna de aquello que nos puede sobrar o cómo realmente damos lo que somos. Aquí una anécdota. Siempre que tenemos primeras acogidas, nosotros hacemos los jueves una primera acogida, personas que vienen por primera vez. Se hace una tertulia grupal y es el recibimiento, ¿no? Es lo que llamamos el hogar. Una tertulia grupal en la que ellos se conocen entre ellos y se van contando historias, anécdotas. Yo tengo 3 días aquí, yo tengo 3 años aquí, y ambos cuentan sus historias, sus necesidades, sus lamentos. Es realmente parece una terapia comunitaria, ¿no? O sea, es muy terapéutico en realidad ese encuentro de tertulia grupal. Muy espontáneo, muy sentido. Y es clave también, porque es clave de acogida para nosotros. Pero luego se hace una entrevista personal a cada uno de los que vienen por primera vez y son atendidos por un voluntario en unas condiciones, además físicas, muy bien cuidadas, ¿sí? Entendemos que el escritorio se para, entendemos que si tenemos un crucifijo o el rostro de Cristo en medio, sabemos quién es el protagonista y sabemos que la entrevista es de 3, ¿no? No sé, son pequeños detalles que pueden ayudarnos, que no son lo importante, pero que facilitan. Son de estos accesorios evangelizadores, más de lo que creemos. El espacio físico, la estética, bien cuidada, evangeliza más de lo que creemos. Y digo todo esto justamente porque en muchos casos, pues, nos toca decir, como San Pedro, cuando va con sus hermanos por Jerusalén y se encuentra con el paralítico postrado, y la respuesta de Pedro es: no tengo oro ni plata, pero a Jesucristo el Señor, que es a quien tengo, en nombre de Él, te digo, levántate. Pues nuestra presencia como peregrinos de la esperanza, asociación, como parroquia de Cristo Rey, hemos comprendido que es: no tengo ni oro ni plata, pero en nombre de Jesucristo, levántate. Porque es así, efectivamente, prácticamente no tenemos nada que ofrecer en lo material. Nosotros derivamos a las organizaciones que sí tienen como misión el proveer materialmente, asistencialmente, sí, pero nuestra misión no va por ahí. Nuestra misión es acoger, que se sientan en una comunidad de referencia, una comunidad sanadora, una iglesia samaritana, derivarlos a las instituciones que tienen la competencia, incluso podemos decir la responsabilidad de ayudar en estos sentidos y ayudarles a integrarse en términos de acompañamiento de la fe y en términos humanos, en un barrio, en un entorno, en una iglesia. Esa es nuestra tarea, como peregrinos de la esperanza concretamente.
Repito, hay organizaciones que trabajan en pro del migrante y todas, bendito sea Dios, muy potentes, ¿no? Pero es importante esto, ¿no? Es verdad, no te daré, si me pides pan, no te daré una piedra. Quizás no te daré nada porque no tengo, pero te doy lo que soy. Y eso implica mucho, hermanas, esto implica mucho. Porque creo que hay un tema muy potente que no tiene que ver con resolver la vida de nadie, que tiene que ver con sostener emocional y espiritualmente a las personas para que ellos puedan resolver su propia vida. La mirada es distinta. Por lo cual, esta búsqueda de este sitio, de esta postura nuestra, tiene sus consecuencias. Y es importante el mirar hasta dónde, ¿no? El mirar hasta dónde llegar, el mirar hasta dónde dejar. Hay una frase, y con esto quisiera un poco cerrar, ¿no? Hay una frase sobre el acompañamiento de mi acompañante espiritual personal, no es ni palabra de Dios, ni hay que citarla textualmente, pero que a mí me ayudó muchísimo, que es: tanto acompaña la presencia precisa como la ausencia oportuna. Y esta frase a mí me ha calado durante muchísimos años, hasta hoy. Tanto acompaña la presencia precisa como la ausencia oportuna. Y es verdad, a veces es importante dar un paso atrás. De hecho, el Papa Francisco habla de esto. En el pastoreo debemos estar a veces en medio, como uno de tantos, a veces delante, con liderazgo y animación y servicio, y a veces detrás, para dejar que los demás se promuevan y tomen el protagonismo y las riendas de su vida. Ahí está quizás el equilibrio de lo que hablábamos en la meditación anterior, ¿no? Y que es tan importante. ¿Hasta dónde llega mi presencia y hasta qué punto también es necesaria mi ausencia? Ausencia que no significa indiferencia, significa pedagogía. La pedagogía de la ausencia es importante, de la ausencia oportuna. Dar un paso atrás cuando vemos que es necesario. Estaré contigo siempre, pero este paso debes darlo tú. Estaré contigo siempre, pero esta experiencia debes vivirla tú. Y eso es generar autonomía en las personas, generar la libertad de los hijos de Dios. Como pistas, ¿cómo voy andando? ¿Cómo voy andando en esto de medir consecuencias, ¿no? ¿Voy situándome desde los extremos o voy haciendo un camino de discernimiento cotidiano? ¿Qué es el discernimiento para mí en este momento de mi vida como consagrada? ¿Voy haciendo discernimiento pastoral de esta experiencia de acompañamiento? Para mí es importante el discernimiento en este sentido. La palabra que os quiero introducir con esta meditación es discernimiento. El discernimiento comunitario, cómo está presente a la hora de tomar decisiones, no solamente de abrir o cerrar casas, sino de redimensionarlas, de hacerlas significativas. ¿En qué medida nos tomamos el tiempo institucionalmente y personalmente o comunitariamente para medir las consecuencias de nuestro acompañamiento pastoral en términos de discernimiento? Y no solamente para ser eficientes y eficaces. Hay muchas ONG que lo hacen. Nuestra eficacia y nuestra eficiencia va en otros términos. Son los términos del reino. Que es verdad que nos cuesta visibilizarlos porque estamos muy acostumbrados a que cada acción tiene sus consecuencias. Pero hay consecuencias, las consecuencias del espíritu a veces son a largo plazo, a veces no las vemos. A veces nuestra presencia es la del sembrador y no la del que cosecha. A veces no estamos en la vendimia, pero estamos en lo más importante, que es la siembra. Ahí os lo dejo. Que sea un tiempo
propicio para encontrarnos con el Señor y para discernir a la luz de su mirada cómo va siendo nuestro acompañamiento a las personas más necesitadas, especialmente a nuestros migrantes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.